Hola, soy Guille. Acabo de terminar de grabar todas las guitarras solistas del disco y este es el capítulo 4 de producción de mi primer disco en solitario. Grabar las guitarras solistas ha sido sin duda la parte más dura del disco. Me he tirado varias semanas para grabarlas y además entre medias he tenido que hacer varios descansos porque estaba reventado mentalmente del disco. He tenido que hacer descansos en los cuales me he olvidado por completo de él. Cabe decir que durante estos descansos no me he estado quieto, he participado en varios proyectos con otros grupos, uno de los cuales he sido con mi propio grupo, Nebula, que lo estáis viendo por aquí ahora mismo. He usado el mismo equipo para las guitarras solistas que para las guitarras rítmicas. He usado esta belleza y he usado el plugin de Archetype Pliny. Y al igual que en el capítulo anterior, no he grabado nada delante de la cámara para trabajar de forma cómoda y eficiente. Así que voy a grabar ahora 3 fragmentos de unas canciones para enseñároslo y ahora vuelvo para despedirme. Ah, también, antes de nada, me parece interesante comentar que hay una parte de una canción en la cual al principio yo no iba a meterle ahí ningún solo, iba a ser solamente parte rítmica sin ningún instrumento principal. Mi idea era que al tocar esta parte en directo se podía usar para improvisar, para hacer arreglos o para cualquier cosa que se nos ocurriera al momento, cuando voy a tocar yo en directo. Pero al quedarse tan vacía he decidido meterle un solo de saxofón a última hora. Es un saxofón MIDI, no termina de sonar del todo real, pero cumple su papel. Este capítulo se ha quedado bastante corto y por no estarme callado y dejar el vídeo aquí voy a contar más cosas. Las guitarras solistas no están del todo terminadas, hay bastantes detalles que no terminan de sonar del todo bien. Sin embargo, creo que hay un punto en el cual debo dejar de obsesionarme con ello. No solo por el hecho de que yo soy el autor de estas canciones y por tanto detecto todos los pequeños detalles que no suenan exactamente como quiero que suenen, sino porque además no soy ningún músico virtuoso, no le dedico 8 horas al día todos los días a la guitarra y al bajo. Y por tanto, por más que me esfuerce, por más que esté repitiendo una toma una y otra vez, no voy a sonar igual de bien como los artistas a los que suelo escuchar o incluso esos músicos desconocidos que de vez en cuando te encuentras por redes sociales. Soy un músico normalillo, no soy ningún puncarra, aunque mi nombre indique lo contrario, y aunque mi técnica no sea perfecta y precisa, y en estos vídeos puede ser que hayáis visto algunas cosas, me doy por contento con haber sacado las mejores tomas que puedo sacar en este preciso momento y seguir mejorando de aquí a la próxima vez que decida grabar algo. Dicho eso, se termina el vídeo. Lo siguiente que toca es mezcla y mastering, pero no sé ni cómo ni cuándo lo haré, porque esta semana me voy de casa, me mudo por estudios. Y ya lo dije en el vídeo anterior, pero lo repito en este, debería ir pensando en cómo grabar los videoclips. En fin, hasta aquí ha llegado el vídeo. Hasta otra.